específicas protegen contra la reinfección ante una nueva exposición. Por eso es clave estudiar estas dinámicas luego en cada modelo de infección. Por ejemplo, en el virus, en el rinovirus, que es el agente infeccioso de resfrío, hay más de 100 serotipos, es decir, obviamente no se puede fa- fabricar una vacuna respiratorio sincicial recién ahora, pero bueno, otras no se han podido fabricar. Así que, bueno, esa es la idea, ¿no? De una respuesta inmune que reconoce con individualidad y que muchas veces sirve para prevenir la infección y una inmunidad pasiva que es transferida con, bueno, con otras inmunoglobulinas en algunas situaciones y en otras, y que en esa inmunoglobulina además lleva inmunoglobulina específica. Sí, sí, esa es la razón de la transferencia materna. A ver si esa es la ventana. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, antes de este, entonces, recientemente, acá está. Era este el tema que habíamos estado viendo. Esta es la inmunidad específica humoral. Siempre estamos hablando de una inmunidad asociada a moléculas solubles, si fuera detección de anticuerpos, una inmunidad pasiva, inmunidad activa, y en este caso nuevamente aparece la curva típica de la caída de la materna y la del niño. Y la del niño que no debiera estar, perdón, obviamente, ¿no? Porque sí, la del niño se ha tenido contacto y se ha infectado intraútero. Y está esto claro, ¿no? Es decir, que fíjense en la parte, en este esquema, en la parte de la derecha, habla de la inmunidad adaptativa y en la parte superior, todo lo que significa, dejen esto, que es lo que ya hemos visto de innato, todo lo que significa la activación de los linfocitos B y la producción de células plasmáticas que sintetizan los anticuerpos. Es decir, no son los linfocitos B que sintetizan, sino ante estímulos determinados antigénicos, sintetizan, proliferan primero y se diferencian a células plasmáticas, es decir, modifican su genoma para luego ser células con capacidad de sintetizar proteínas. Ahora bien, estos anticuerpos que acá vemos que neutralizan un agente pueden existir sin que haya habido con anterioridad la, se corre, la presencia de el encuentro o de esta activación, que era lo que hablábamos en inmunidad pasiva, incluso en ciertas infecciones también, además de la que nombraba la profe, ¿no? Se utiliza la gamma globulina, inclusive en fiebre hemorrágica argentina, creo que se sigue utilizando, creo, eso me lo dirá mejor ella, la profe, el Sí, suero sí, sí, profe, se sigue usando. se sigue usando. Sí, no tiene ya muchas aplicaciones, pero en fiebre hemorrágica se sigue usando la gamma globulina antitetánica también. Eh, y en el primer tiempo de COVID se usó también gamma globulina de recuperados. Sí, sí, en eso trabajó el instituto mucho, porque había que titular, es decir, Uh -huh. hay que saber la cantidad de anticuerpos
que posee el individuo para transfundírselo. Es decir, si es un individuo que tiene baja concentración o título de anticuerpos, no tiene demasiado sentido hacerlo. Y en esto de una serie de eventos, vemos, vemos en ya una especie de movimiento del sistema inmune, que es la idea que les quería comentar. Es decir, además de esta producción de anticuerpos, que funciona bien y de forma efectiva, porque aparte de ser una inmunidad adaptativa, vuelve a reforzar, es decir, es, digamos, no se me escapa, además vuelve a reforzar, redundante, ahí me salió bien, sobre la inmunidad innata. Estos anticuerpos no tienen demasiada utilidad cuando el agente está ubicado dentro de una célula, es decir, que la célula esté infectada, por una lógica, ¿no? Es muy difícil que el anticuerpo atraviese por su tamaño la membrana plasmática. De tal modo que también, además, es necesario la parte inferior que estamos observando aquí. A ver si ahora funciona. No, no me va a funcionar por entero. Que corresponde a toda la activación de otro sistema de la inmunidad innata, mientras que el anterior se llama humoral, justamente porque forma parte de todo lo que es esta respuesta en suero para los agentes libres, circulantes. También hay una respuesta citotóxica, que es generada a través de una diferenciación de los linfocitos en células citotóxicas y que en definitiva, acá vemos en verde, elimina a la célula infectada. Y con esto entrábamos en otro, bueno, gran tema, que es la eliminación de lo propio, algo un poco extraño, porque no se rescata ya a la célula infectada, sino que es esta eliminada. También podríamos hablar aquí de todas las células. Bueno, en general, esta eliminación se relaciona con una apoptosis. ¿Se acuerdan? Esa muerte celular en donde las partes de las células son liberadas como en saquitos, justamente para prevenir todo lo que es otra respuesta inmune contra lo interno de la célula que no está en general expuesto al exterior. Y estos dos brazos del sistema inmune nuevamente redundan, como hemos dicho, en la parte anterior, en la inmunidad innata, es decir, no, bueno, acá dice días, horas, para dar una idea que, por ejemplo, en el plano del diagnóstico, si nosotros buscamos al día siguiente de un contacto un paciente infeccioso en un individuo sano, sin clínica, o en un individuo enfermo, no vamos a encontrar anticuerpos, porque los anticuerpos necesitan un tiempo para su montaje, lo que no es así para la inmunidad innata. Es decir, que si alguien presenta anticuerpos, ha tenido un contacto de riesgo hace 2 días, no va a tener respuesta innata o adaptativa. Esta es una idea importante en el diagnóstico, porque uno tiene que, en este caso, el individuo va a ser cero negativo y hay que tomarle una segunda muestra días a posteriori para ver si es cero positivo, lo que termina siendo un criterio de prima infección, que es la conversión serológica. Estamos volviendo un poco atrás, pero intentando
resumir bueno, intentando de vincular. Por otra parte, también toda esta respuesta inmune puede ser contra antígenos que son compartidos con los antígenos del hospedero, lo cual, bueno, origina ciertas complicaciones. El sistema inmune no puede diferenciar si el polipéptido que se presenta es, porque acá hay todo algo que no hemos hablado aún, que es la presentación, pero no puede diferenciar si lo que se presenta pertenece a esto o aquello, cuando es similar o igual. También las enfermedades autoinmunes. Y en definitiva, yo no sé si queda claro, pero es la mejor figurita que he encontrado. Toda esta respuesta tiene que autolimitarse, que es lo que hemos también hablado, porque, y se autolimita por la eliminación primero del agente y luego por la aparición de determinadas células que se encargan de frenar lo que fuera esta respuesta. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Porque No, profe, de mi parte no. bueno, hay un muchacho que se conectaba antes en el trabajo que no lo veo más. Qué lástima, porque se le complicado. Bueno, ya viendo con detalle, quizás volvamos a alguna idea que ya hemos referido, porque en todos los conceptos hay, bueno, hemos tildado algunas cositas, pero no lo hemos visto cómo se mueve. Dentro de la inmunidad innata, ¿cómo pueden estar los? ¿Qué es? ¿Qué son los elementos que la integran? Como pregunta. Bueno, una inmunidad innata humoral y una inmunidad innata celular, los cuales, bueno, los cuales se vinculan nuevamente, les digo, con la eliminación de patógenos solubles o con la eliminación de patógenos intracelulares. Toda esta respuesta inmune se pone en marcha tanto en el infectado y no enfermo, infectado y que no presenta clínica, como en la vacunación. Actualmente los sistemas de vacunación, sistemas, modelos de vacunación son bastante diferentes a los que nombrábamos en la clase pasada respecto a la inoculación, digamos, del agente completo, atenuado. Esto es algo que se hacía con frecuencia, es decir, se atenuaba este agente hasta sucesivos pasajes, células, y luego se inoculaba. Y esto, bueno, producía protección, así fue desarrollada la vacuna contra la rabia, contra la viruela. Ahora contra el COVID hubo otros modelos un poco más desarrollados que permitieron llevar adelante una respuesta inmune desarrollado desde diferentes plataformas. Nuevamente, bueno, esto vuelve a lo que habíamos hablado antes, que el primer sitio consiste, si si invade a través de mucosas, bueno, acá vemos las células M, bueno, este es el epitelio intestinal. Acá vemos de qué forma la inflamación a mano derecha permite la ruptura de los endotelios y hay un rodamiento de las células
de los neutrófilos, que al final, si vemos la parte roja, rojiza, rosa, que es el vaso sanguíneo, le permite salir de ese vaso sanguíneo al aumentar la permeabilidad y dirigirse hacia el sitio de infección. Ahora, esto es lo que ocurre en las mucosas. Si la gente es directamente inoculado que no atraviesa por mucosas, bueno, la respuesta obviamente es más limitada en cuanto a este aspecto. Hablamos, por ejemplo, de virus rabia, de HIV, o transfusionamos, ya no lo hay más. Bueno, también hablamos la clase pasada en esta respuesta inmune innata que, bueno, ya la adquirimos, llamada antes inespecífica, y acá están los motivos, por lo cual no lo es. Se reconocían determinadas estructuras que filogenéticamente ya estaban presentes y que permitieron justamente que la evolución de los homínidos, al no ser tan rápida como la de los microorganismos, miren ustedes la bacteria, de qué manera se conjugan y transmiten factores de virulencia, no así la especie humana, tuviera un primer sistema que le permitiera reconocer eh, patrones asociados a patógenos mediante receptores o bien a patrones asociados a lesión. Esto lo hemos visto también. Estos patrones que eran estructuras compartidas por los agentes, y de esta manera se comenzaba una respuesta inmune adaptada al tipo de patrón que era reconocido. Esta respuesta inmune, ¿cómo comienza? Bueno, hay elementos que fagocitan, ustedes saben, ya lo han visto, los macrófagos, los polimorfos, y al fagocitarlo permiten la ruptura de estos elementos grandotes en pedacitos más pequeños que luego se lo presentan a partes de un sistema inmune que lo va a reconocer con individualidad. Por eso hablamos de una respuesta inmune, digamos, para virus, para bacterias. No estamos hablando de la respuesta inmune general. Estas moléculas siempre que son presentadas, bueno, hay que presentarlas con cuidado, es decir, no son presentadas al azar, porque si no habría una respuesta que se llama síndrome de shock tóxico, es decir, es otra cosa, es una múltiple activación, sino que es presentada a merced a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es algo similar a cuando entra alguien en tu casa y tú lo presentas a tu familia, mira, te presento a Juan. Entonces Juan es identificado y conocido por los otros. Bueno, esto se llama presentación de antígenos. Esta presentación de antígeno no vino únicamente acompañada de este saludo. Probablemente escuchamos el auto de Juan cuando entraba, vimos que era el horario esperado, y todo esto lo hacen una serie de moléculas llamadas interleuquinas, que forman parte justamente de de esta malla que se arma en torno a reconocer con determinada particularidad y también seguridad, porque si no se activaría una respuesta inmune que no es la adecuada.
Bueno, también hemos hablado de los neutrófilos, creo que acá también lo hemos nombrado, polimorfos nucleares, bueno, que además producen la vasodilatación necesaria, porque obviamente en estos procesos es necesario que haya la llegada de elementos formes del sistema sanguíneo, y si no hay vasodilatación no tienen cómo. Al mismo tiempo, bueno, acá vemos en esta fotografía, se puede ver de qué manera fagocitan, no se ve en los productos, pero se encargan de esta primera etapa de la defensa. De la modulación ya vamos a ver, hemos visto también las células cebadas que tienen numerosas funciones. Bueno, producen dolor, contracción del músculo liso, activación de la síntesis de ciertas inmunológicas. Es decir, cada uno, miren ustedes, estamos hablando de una población celular y podríamos hacerlo por media hora o más tiempo aún. Son situaciones bastante, las vemos en simplicidad, pero son ciertamente complejas. Por ejemplo, esta situación de las células cebadas se ve es hipertrofiada, sino con mucha actividad en los pacientes que tienen enfermedades alérgicas. Hablábamos de los contactos, le comentaba el contacto con la tierra en los niños. Bueno, el complemento, habíamos hablado y también tenía que ver con la vía clásica de activación, era justamente la unión del anticuerpo con el agente. Ya allí estamos comprendiendo el modo en que lo adaptativo, el anticuerpo, activa algo que en el comentario fue anterior, que es el complemento. Hay otras vías alternativas mediante las cuales los microorganismos logran, merced a toda esta cascada de proteínas, tenerlas, estar depositadas sobre el microorganismo, bla, 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 que logran justamente causar inflamación, bueno, y vamos a ir directamente, y el complejo de ataque de la membrana nuclear en el microorganismo. Las otras células que se activaban eran unas células asesinas naturales. Estas células asesinas naturales se configuraban en producir una apoptosis, además de una síntesis de interferón inmune, que no vamos a hablar hoy, pero y expresan diferentes receptores inhibitorios y estimulatorios cuando ven que esta persona que nos presentan no existe, sino que entra directamente, se activan estas células NK. Es decir, ese evento de no presentación, de no estar la persona, de no encontrarse esta molécula que de ahora en más la vamos a llamar de histocompatibilidad, bueno, desencadena esta actividad de la NK. De hecho, ¿por qué lo hace? Y porque muchas infecciones o un ladrón o alguien que ingresa, nadie lo presenta, ¿no? Upa, upa. No alcanza a verse nada, seguramente. ¿Es correcto? A ver si Se está, ve, pero no se puede leer. se ve, pero no se puede leer. Bueno, dentro de la inmunidad adaptativa, como
Bueno, hay mediadores innatos, como mediadores como el interferón, por ahí no lo aclaré, es una sustancia soluble. Hay un contacto también entre las células presentadoras de antígenos con, primero con el antígeno y luego hacen de unión o lazo con todo lo que es lo que viene corriente abajo. Y de esta manera maduran las poblaciones linfocitarias para generar estos dos tipos de respuesta, que es anticuerpos y linfocitos T citotóxicos. ¿Cómo vamos hasta allí? Por ahora bien, profe. Por ahora bien, ¿no? A ver, ¿existirían linfocitos T citotóxicos en una inmunidad transferida, en una inmunidad que hemos colocado directamente anticuerpos? Y no, no hay, no hay linfocitos T citotóxicos. Pero los anticuerpos, a su vez, en esta cuestión de redundancia, tienen ciertos beneficios para todas las poblaciones de citotoxicidad. ¿Estoy muy confuso? No, profe, se entiende. Se entiende. Bueno, voy despacio porque tiene como una trama, bueno, como todo lo que hemos hablado. Sin embargo, hay que rescatar los conceptos clave. El sistema inmune innato reconoce con especificidad, es decir, ya no es un patrón molecular asociado a patógeno que reconoció todo el envoltorio, sino que reconoció esta partecita del envoltorio. Es decir, que esta partecita del envoltorio se va a convertir luego, se convierte en el estímulo antigénico y da una respuesta específica contra la partecita del envoltorio, no contra toda la gente. Y esta respuesta contra esta partecita le va a permitir, bueno, numerosas acciones como no ingresar a otras células porque lo bloquea, activar el complemento que hemos referido y otras que vamos a comentar ahora. Hay una gran variabilidad de todos los receptores linfocitarios en el sitio de unión con el antígeno, obviamente. Este reconocimiento con el agente, al ser tan característico y particular, necesita de todo un repertorio de células linfocitarias que puedan reconocer algo que nunca estuvo antes. De loco. O sea, algo que nunca estuvo antes es reconocido. De hecho, que por eventos de recombinación que sucedieron antes de esta historia que le estoy comentando, se generaron todas las poblaciones linfocíticas necesarias para activarse cuando hay un encuentro con el antígeno. Es decir, que lo que hace el agente es seleccionar una población de linfocitos ya presente. Es decir, que los linfocitos no se generan en el momento en que ingresa el agente, sino que los hace proliferar. Ya están esos clones. Este es un concepto difícil de entender
si no, si no le agregamos históricamente que hay todos eventos de recombinación genética que le permite a los linfocitos modificar sus receptores para reconocer al antígeno. Y este antígeno siempre va a estar unido a moléculas propias. Esto es un poco a veces difícil de comprender. Es la teoría de la selección clonal, es decir, se seleccionan clones que están. Luego, nuevamente, también hablamos de la memoria, es decir, que hay una respuesta secundaria, más rápida, que no abarca, en términos generales, que no abarca la IgM, sino una respuesta IgG, que tiene, digamos, algunas características mejores, hacer una inmunoglobulina que se une con mayor afinidad y ser más pequeña al antígeno. Esta memoria no se da solo en los linfocitos T, sino también en los linfocitos B. Bueno, lo que hemos también comentado es la autolimitación y la discriminación, lo que permite separar lo que es propio de aquello que es extraño. Esta es una función muy importante del sistema inmune, qué es lo propio y qué es lo extraño. ¿Vamos? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, a veces coloco diapos y después no estoy tan contento. Bueno, acá vemos un patógeno, un macrófago, célula dendrítica. Hay varias poblaciones linfocitarias que pueden presentar el antígeno a unas poblaciones de linfocitos T, que lo vamos a llamar de ahora en más colaboradores o helper. Estos linfocitos colaboradores o helper, bueno, van a activar a su vez estos dos brazos del sistema inmune, que también hizo lo propio, también reconoció esto mismo, por eso no se ve tan claro aquí, y prolifera en este caso a célula plasmática y en este caso a una célula citotóxica, en virtud de esta presencia de los antígenos intra o extracelulares. Extra o intracelulares. No, no me gusta mucho esta. Bueno, en la humoral vamos a volver a lo que hemos visto antes, las 4 cadenas polipeptídicas, y vamos a añadir que además estas moléculas de inmunoglobulinas, que ya habíamos referido a algo que podían estar ancladas a superficies celulares, para los linfocitos B, que eran encargados de la respuesta inmune humoral, constituyen el receptor para sus antígenos, llamado BCR, porque es receptor de células B. O sea, el receptor que usan los linfocitos B para reconocer este antígeno es una molécula de inmunoglobulina. Por eso le llamamos superfamilia de la inmunoglobulina, porque en realidad tienen diferentes, bueno, ya han visto ustedes características y también funcionan. Bueno, está la región variable, obviamente que, a ver, acá debe estar, eh, acá hay una parte de la inmunoglobulina, que es la cola de este Y, que se une al hospedero, y en la punta, en teoría, se une a la gente o forma parte de
un receptor de los linfocitos B. Estos receptores siempre incluyen a posteriori, corriente abajo, digamos, como el río, señales de señalización intracelular, es decir, que se dan a posteriori una serie de eventos que desencadena la célula que ha reconocido esto. Bueno, es la porción, a ver acá vemos nuevamente las inmunoglobulinas, las diferentes, hasta aquí están las que estamos trabajando, la G y la M, sin embargo hay otras. Esta era una de las funciones. Sin embargo, en estas funciones, por ahí hubiéramos debido dibujar aquí que también puede haber células ancladas a esta Y de la inmunoglobulina. Y en ese caso, facilitar diferentes procesos que no ocurrirían si no estuviesen las inmunoglobulinas ancladas al antígeno. Bueno, esto era precisamente de lo que les estaba comentando, además de neutralizar al estar estos anticuerpos unidos a determinadas células, ya están unidos, no necesitan haber tenido contacto con el antígeno, reconocen al antígeno y se genera una señalización intracelular, lo que puede llevar luego a diferentes funciones, tanto en las células natural killer, como en los fagocitos, como en los macrófagos, una de las cuales sería el aumento de la fagocitosis, hacer estas partículas como más pegajosas para que puedan adherirse a la célula y ser justamente fagocitadas, o bien presentarlas a todo el sistema inmune. Hasta aquí habíamos visto la clase pasada, y bueno, ya nos hemos ido un poco en tiempo, pero nos faltan algunos temas, uno de los cuales es la respuesta inmune celular, es decir, aquella respuesta que se encarga luego de eliminar de forma sintética, muy sintética, las células infectadas. Bueno, los linfocitos T, a ver si hay una foto mejor, no, esto ya está complicada. Los linfocitos T, es un escrito, no me gusta tanto, se subdividen en linfocitos T cooperadores. Los T cooperadores son el centro, son los que dirigen, nosotros referimos siempre la orquesta, es decir, que son más que cooperadores. Esta población linfocitaria incluso son las células blancos del virus HIV. También hay linfocitos T citotóxicos al final de una de las historias, y los linfocitos T expresan una molécula llamada CD4 en su superficie, mientras que los linfocitos T citotóxicos expresan una molécula denominada CD8. Son moléculas, son grupos de diferenciación de proteínas, clúster de diferenciación. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, esto es lo que hemos hablado. Y bueno, aquí vemos
la manera, bueno, voy a tener que dejar de usar el mouse. En la parte de arriba vemos a la izquierda APC, una célula presentadora de antígenos, que representa a un linfocito T CD4 de los cooperadores. Esta presentación antigénica, como le hemos comentado, no va suelta, sino que va de la mano. Juan, te presento a Juan, pasa, y eso son moléculas de histocompatibilidad que todavía no se observan. Luego hay una proliferación en la parte superior y finalmente la formación de linfocitos T. Por una parte, bueno, acá vamos a poner los linfocitos TCD8, que son los efectores que están en la parte inferior, que producen la muerte de la célula infectada, pero también activan los linfocitos TCD4. Bueno, esto ya allí se va un poco complicando, tengo algunos videos que lo van a hacer más simple. Esto era la arquitectura, es decir, cómo suceden estos eventos, es decir, no todo sucede en el mismo sitio. Los macrófagos, células dendríticas, polimorfonucleares, pero sobre todo las células dendríticas, son células encargadas de captar en el lugar de la infección al antígeno e ir luego al ganglio linfático para activar tanto a los linfocitos B como a los linfocitos T, que antes son vírgenes, o sea, no los selecciona, están allí simplemente, para que luego los linfocitos ya activados vayan al lugar de infección. A ver si todos los linfocitos T, a diferencia de los linfocitos B, utilizan estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Por ejemplo, esta, la de la izquierda, que está escrito, está un poco borroso ya, es una célula presentadora de antígenos, esto está en el libro, también la misma figura, en donde luego de una fagocitosis presenta un segmento del antígeno sobre esto. Bueno, el antígeno es el cuadradito que va encajado sobre la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Luego, esto le permite seleccionar a un linfocito T colaborador que se va a activar porque tiene también los receptores CD4 que se adaptan primero a la molécula de histocompatibilidad y luego al antígeno, sin dejar de lado lo que no hemos dibujado, que son una serie de interleuquinas, que eran lo que un poco referimos como la llegada, la hora, tocó la bocina, le abrimos la puerta, bla, bla, bla. Es decir, tiene que haber una serie de eventos para justamente que no haya esta cuestión de o evitar lo menos posible la inmunidad contra lo propio. Finalmente, como ven ustedes, aquí aparece un tipo de, de molécula que forma parte de lo propio que tiene la célula presentadora de antígenos, ya lo vamos a ver, que es molécula de histocompatibilidad. Y acá hay otro, en una célula infectada,
que tiene ya el virus, la de la izquierda, de color primero azul, verdoso, luego sin membrana. Esta molécula de histocompatibilidad es distinta y señala a los T citotóxicos a las células que deben dañar. Es decir, estos T citotóxicos forman parte entonces de esta inmunidad celular que se dirige hacia el sitio de la infección con la finalidad de producir la muerte de las células que tienen el patógeno en su interior. Bueno, esto es también una fotografía un poco trucada, en donde vemos los linfocitos T citotóxicos, estas pelotas celestonas contra células tumorales que pueden ser infectadas, donde las rodean y las eliminan. Porque también forma parte del control del sistema inmune. Pero bueno, todas las células C tienen estos receptores que son propios, que se denominan receptores de células T, y que, bueno, se acoplan en la membrana de- del linfocito T. Si acá viéramos esta cúpula inferior, podría ser tranquilamente una membrana celular y luego insertado justamente el receptor de los linfocitos T. Esto volvemos al mismo punto para asegurar la, digamos, la selectividad del sistema inmune. eh, los linfocitos T reconocen pequeños péptidos antigénicos que están presentes en las células infectadas, pero para poder reconocerlos, el linfocito T necesita ver eso extraño unido a algo propio, que es las moléculas de histocompatibilidad. Es decir, que todas las células de nuestro organismo tienen moléculas de histocompatibilidad. Tienen lo propio para poder mostrar lo ajeno. Bueno, también si ponemos un poco más de complejidad en esta presentación, bueno, hay dos tipos de moléculas de histocompatibilidad. La de clase 1, la suelen tener, que la hemos visto antes, tenía una morfología diferente, la suelen tener las células presentadoras de antígenos, perdón, la de tipo 2 y la de tipo, no la sé, y las de tipo 1 la tienen todas las células del sistema de nuestro organismo, es decir, la molécula de histocompatibilidad de tipo 1, mientras las moléculas de tipo 2 están más restringidas a las células inmunes. ¿Por qué expresan las células infectadas las moléculas de tipo 1? Porque, bueno, tienen que ser señaladas para señalar a las citotóxicas que sean eliminadas, junto con determinados péptidos que constituyen la parte del agente que ha ingresado. Acá vemos las dos moléculas, en donde se puede apreciar en la parte, vemos la membrana celular como una cúpula, la inserción de estos dos tipos de moléculas, de clase 2 y de clase 1, y el péptido antigénico, que es este pentámero de color negro,
que está en la superficie adelante, justamente para ser identificado por los linfocitos T citotóxicos. A ver si aparece alguno. Bueno, esto también, este es un concepto, a ver, está acá la filmación. Ah, me he equivocado, había presentación, había una filmación. Perdón, había una filmación, había dos filmaciones. Voy a cortar, no sé por qué, había dos filmaciones. A mí voy a dejar de presentar porque había dos filmaciones claves. Sí, me metí uno que no era. Perdón, dormí poco, se de la noche también. Profe, yo preparé un juego para el final. Si Ah, usted buenísimo. después al final me deja unos minutitos. Claro, sí, era esta, perdón. Volvimos al anterior. Qué bárbaro. Estaba tan metido en el tema. Y son similares en su comienzo también por eso. Bueno, bueno, bueno. Los tenía bien separados, pero no sé por qué. Acá está. Sí, empezaba algo distinto, pero sigue. Ah, no, lo que pasa es que ahora recuerdo, esto era lo que había quedado pendiente de la clase anterior. Ese fue el motivo de comenzar con lo anterior. Acá vemos, fíjense, el modo de sistema inmune en movimiento, el modo en que se fagocitan, los neutrófilos fagocitan, bueno, parecen coco, gran diplo, coco, bueno, miren cómo se ubican en el interior celular. Bueno, esto ya lo hemos hablado, también lo hemos hablado, perdón, pero era justamente lo que... Esto no lo habíamos hablado, volvemos a... sí, lo que pasa es que terminamos con la presentación de la clase pasada y todos estos procesos, hacía referencia al sistema inmune, digamos, de rápida respuesta, en donde los patrones moleculares, yo les comenté la clase pasada, que estaban en diferentes sitios, tanto en el citosol como asociados. Y todas estas situaciones de toque de un receptor involucran la síntesis de factores que promueven la lectura del ácido nucleico y la síntesis de proteínas que antes no estaban. Algunos de los tipos de receptores, su ubicación, bueno, esto era algo importante, perdón que vuelva al anterior,
pero daba es movimiento, de qué manera estos receptores dan cuenta de lo que es toda la respuesta inmune, no solo la innata, sino también la adaptativa. Innata porque reclutan neutrófilos, producen interferón 1, 2, citoquinas y activan macrófagos y maduración de células dendríticas. Bueno, esto vincula todo lo que es el sistema inmune, a ver si llegamos a ver lo que ya hemos visto. Esto era lo que para casi, a ver si acá hay, ahí está mejor, eso está un poco mejor. Habíamos hablado que existían dos tipos de moléculas de histocompatibilidad y que estas moléculas, llamadas KMHC o MSH, de clase 1, fíjense, se acoplan a los péptidos que se encuentran en el citosol y luego lo presentan a los linfocitos TCD8 para que estos TCD8 induzcan la muerte de la célula infectada. Por otra parte, todo lo que es el sistema inmune, se activa el sistema inmune, en cambio de la parte superior son todas las células, los linfocitos T, a través de un mecanismo similar, es decir, hay una ruptura del antígeno y un acoplamiento de este tipo de moléculas. Bueno, esto lo hemos visto. Esto también lo hemos visto en un gráfico diferente, de qué manera los tejidos periféricos se dirigen a los órganos linfoides, el sistema inmune adaptativo, y del sistema linfoide salen ya los elementos que que van a ser los encargados ya de una respuesta un poco más individual. Bueno, esto no hay mucha. Acá vemos, por ejemplo, está en el micrófono de fotografía electrónica. No sé, a la edad de ustedes muchos no las entendía tampoco, así que esta es una célula presentada de antígeno y fagocita partes de un parásito que después lo vamos a estudiar. Fíjense en cómo lo ingiere. Este es el núcleo y luego lo fragmenta y lo presentaría a los linfocitos T colaboradores. Estas son las células dendríticas activadas. ¿Qué te pasa ahí? Además de todo esto que sucede en los linfocitos B, también hay una activación de los linfocitos, perdón, de todo lo que ocurre en los linfocitos T, hay una activación de los linfocitos B que no reconocen mediante moléculas de histocompatibilidad, sino mediante inmunoglobulinas que están adosadas a su membrana. Y luego del reconocimiento, estos linfocitos B ejercen una presentación de antígenos similar a lo de a los linfocitos T a los T colaboradores. Bueno, esto es más complejo, pero los linfocitos T reconocen los antígenos dentro de moléculas de histocompatibilidad
Y en este caso, un T colaborador es la célula clave porque, como hemos visto, hay dos respuestas, una humoral y otra celular. Y este linfocito T helper se encarga de activar, luego del reconocimiento, estas dos moléculas, estas dos clones celulares. A ver, esta es la presentación antigénica, en este caso una célula presentadora de antígenos. Entonces se hace mediante moléculas de histocompatibilidad a un linfocito T colaborador. Y acá vamos a ver un video que un poco, bueno, nos va a ayudar a comprenderlo. Activation of the immune response typically begins when a pathogen enters the body. Macrophages that encounter the pathogen ingest, process, and display the antigen fragments on their cell surfaces. Macrophages with antigen fragments displayed on their surfaces are called antigen-presenting cells. An antigen-presenting macrophage interacts with a T helper cell that can recognize the same antigen. During the interaction, the macrophage releases a chemical alarm signal called interleukin-1, which stimulates the T helper cell to secrete interleukin-2. Interleukin-2 causes the proliferation of certain cytotoxic T cells and B cells. The immune response from this point follows two paths, one using cytotoxic T cells and one using B cells. Quería un poco comentárselo porque por ahí está en inglés, es decir, lo que está refiriendo es toda la activación. Activation of the immune response typically begins when a pathogen enters the body. Macrophages that encounter the pathogen ingest, process, and display the antigen fragments on their cell surfaces. Macrophages with antigen fragments displayed on their surfaces are called antigen-presenting cells. An antigen-presenting macrophage interacts with a T helper cell that can recognize the same antigen. During the interaction, the macrophage releases a chemical alarm signal called interleukin-1, which stimulates the T helper cell to secrete interleukin-2. Interleukin-2 causes the proliferation of certain cytotoxic T cells and B cells. The immune response from this point follows two paths, one using cytotoxic T cells and one using B cells. Normal cells of the body that become infected can also digest some of the pathogens and display antigen fragments on their cell surfaces. The body makes millions of different types of cytotoxic T cells. Each type is able to recognize a particular antigen. The cytotoxic T cells that are capable of recognizing the antigen displayed on the surfaces of infected cells bind to the infected cells and produce chemicals that kill the infected cell. Death of the infected cells results in destruction of the pathogen. B cells also come in millions of different types, each able to recognize a particular antigen. When B cells become activated by T helper cells, they differentiate into plasma cells. These plasma cells become antibody-producing factories, flooding the bloodstream with antibodies that can bind to the antigen involved in this infection. Antibodies bind to the antigens on the surfaces of the pathogens, marking them for destruction by macrophages. Some of the B cells do not turn into antibody factories, but instead become memory B cells that may survive for several decades. Because of these memory B cells, the secondary immune response to a future infection by the same pathogen is swifter and stronger. This powerful secondary immune response is what gives immunity to some diseases after you have had them once or after you have been vaccinated. Bueno, no sé si ha ayudado un poco este video. En él hemos visto un poco lo que es la presentación de antígenos, la presentación de no sé si el inglés por ahí
le da resultado dificultoso. Las imágenes por ahí ayudan mucho. Le escucho, a ver si... Estuvo bueno porque se pudo ver más gráficamente lo que pasa. se pudo ver más. Hay otros videitos de esto. Bueno, como siempre simplifican, pero ayuda. Si quieres lo vemos de nuevo para que... es decir, aquí hay una a una célula presentadora de antígenos que hace lo propio en el marco de moléculas de histocompatibilidad a linfocitos T citotóxicos que luego eliminan las células. Y luego linfocitos B que no necesitan justamente de esas moléculas, sino que lo hacen a través de inmunoglobulinas. Y acá aparece solo una función de las inmunoglobulinas, que es la de adherirse a las células, no aparecen las otras funciones. ¿Quieren que lo volvamos a ver o conversamos un poco? Profe, ¿quiere que probemos de hacer el juego? Sí, sí, me parece buena idea. Bueno, vamos a probarlo porque a ver cómo funciona. La verdad que lo he usado en otras... lo he usado, pero nunca lo he preparado yo. Vamos a ver si lo pude armar bien. No, seguro. Yo les voy a compartir una pantalla que tiene un código QR, Ah, sí. así que los que estén conectados tienen que, digamos, escanear el código y vamos a hacer como una nube de palabras. ¿Saben lo que son las palabras claves? ¿Sí? ¿Vieron cuando ustedes por ahí buscan un artículo en internet sobre determinado tema o porque quieren buscar una información sobre algún tema y saben que tienen que poner 2 o 3 palabras para que linkean directamente con esa información? ¿Bien? Esas son las palabras claves. Las usamos permanentemente en la vida diaria, pero bueno, también se aplican cuando uno tiene que buscar información. Y ahora el objetivo de esto es que ustedes piensen 2 o 3 palabras claves sobre 2 cuestiones que les voy a plantear acá en las diapos y nos compartan eso. Bien. Las palabras clave forman parte de cuando alguien te comenta, mirá, estoy así, asá, bla, 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 bla. Pero bueno, entonces te dice, pero al final, ¿qué pasó? Claro. Pero al final, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Y esas palabras clave luego permiten establecer vínculos entre los conceptos. Pero bueno, No, profe, no me va a salir. bueno, podés leerla, no hay problema. Faltan varios alumnos. Problema luego cuando esto... Bueno, la lectura del libro ayuda mucho, tiene unos gráficos al final muy buenos como síntesis. Y está escrito de forma simple.
títulos son como los títulos de los diarios, tienen significado. Sí, Romina, acá está. Está silenciada, Romina. Bueno, profe, no estaría funcionando. Bueno, dejemos a ellos en todo caso que extraigan cuáles les parecen las palabras claves. Retomen los apuntes o no. Hagamos como una lluvia de ideas. Acá se ha tomado un trabajo interesante la profe Romina, que bueno. Y no lo puedo compartir. eh, ¿Qué palabras claves podrían ustedes? Hay mucho silencio, no hay ninguna palabra clave. Luego, Yo para mí sería la palabra defensa, una. una. Ahora, si entráramos con un poco más de detalle en esa palabra de defensa, Valentina. Porque eso es el tema que nos está ocupando, o sea, como hablar de bacterias, ¿no? Bueno, sí, pero Reconocimiento. reconocimiento, sí. Trata mucho de reconocer los dos sistemas. Un sistema inmune innato y otro específico. Específico, yo también le digo específico. Adaptativo. No me sale adaptativo muchas veces todavía. Memoria puede ser también. Memoria, Discriminación. discriminación, son palabras claves, sí, señor. Autolimitación también. Autolimitación, linfocitos B, linfocitos T, linfocitos T helper, linfocitos T citotóxicos, anticuerpos. ¿Les ha resultado muy denso este tema? No, profe, se entiende bastante. Se entiende bastante. Especificidad, es así. Bueno, profe, me rindo. Está bien, Ramina, gracias. Seguro se ha preparado muy dedicada la profe. Por ahí se puede hacer en otra modalidad. Si quiere puede leer las preguntas también. No, porque era algo similar a lo que estábamos haciendo verbalmente, pero Ah, para que ellos pudieran escribir. Digo, pensando que a veces tienen problemas con abrir el micrófono o están conectados a dispositivos donde no pueden participar verbalmente, entonces darle claro. esta otra posibilidad. Sí, lo otro que uno se enfrenta es la timidez de ustedes, a veces, de algunos de participar, ¿no?
tener miedo de equivocarse. O sea, si no hay error, no hay posibilidad de avanzar, no hay posibilidad de conocer. ¿Viste? Bueno, Bueno, profe, lo voy a preparar mejor para la próxima. bueno, te das también felicidad. Bueno, nos vemos el lunes y seguimos con esta historia. Ya contengo otros fines para que amenizar este contexto. Claro, porque uno lo va dando por partes y en realidad es toda una cosa dinámica, ¿no? Claro, que sucede al mismo tiempo todo. Al mismo tiempo todo. Y es por allí difícil, algo difícil de pensar que todo suceda, que sea tan complicado, porque si ustedes entran en un libro de inmunología van a ver que es sumamente denso. Bueno, vienen el laboratorio este jueves y nos vemos el lunes. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Chao, Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profes. Chao. profe.